Vamos a continuar con el tema número 6, hermano, que se llama la ayuda divina. Voy a hacer una pequeña reseña para que recordemos de qué estamos hablando y sobre todo, ¿verdad?, que no perdamos de vista el propósito de este curso. Dijimos desde el principio, ¿verdad?, que hay muchos cursos de evangelismo, hermano. Hay muchas formas que algunos hermanos, que algunos ministerios han desarrollado para tratar, ¿verdad?, de que la iglesia pueda cumplir con esta comisión. Y lo hemos mencionado en los diferentes capítulos, en las diferentes lecciones que hemos estado viendo acerca del evangelismo. Miren, sabemos que la Biblia habla del ministerio del evangelista o de los evangelistas, porque dice la Biblia que Dios ha puesto, ¿verdad?, evangelistas para edificar al cuerpo de Cristo también. Ahora, en este curso hemos estado hablando de algunas características que debemos de tener como creyentes, como iglesia, y ha habido dos que se han estado repitiendo a través de las lecciones, y estas dos son: una, que amemos a Dios, y dos, dice que amemos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a cumplir con la gran comisión. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos, ¿verdad?, compasión, como dice la Biblia, por los perdidos, nosotros no nos vamos a ir a buscar. Entonces, ¿cómo se llama este curso? ¿Buscando a quién? Al perdido, pues. Entonces, pues el mismo propósito de este taller nos dice cuál es el objetivo, y eso es buscar al perdido. Entonces, el Señor dijo: yo no he venido a llamar justos, dice, sino pecadores al arrepentimiento. Y dice que Él también vino a buscar lo que estaba perdido. Entonces, para encontrar algo que está perdido, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues buscarlo, ¿verdad? Entonces, hay una lógica. Entonces, el buscar implica una acción, ¿verdad? Si usted se le pierde algo dentro de su casa, si se le perdió en su cuarto, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues mueve, ¿verdad? Que la cama, que mueve el tocador y va y revisa aquí, mueve la ropa, abre los cajones, porque usted está buscando algo que necesita encontrar, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, hay cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque como humanos y como creyentes, también hay momentos en los que nosotros sentimos que estamos haciendo algo y como que Dios se tarda en contestar, o como que no hay resultado, y uno dice, bueno, pues ¿qué está pasando? Y entonces empieza uno a pensar, ¿estaré haciendo algo mal? Estoy yendo al lugar equivocado, tal vez debo hablarle a otro tipo de personas, invertir más tiempo, no sé. Empezamos a pensar preguntas que son normales, pero a veces también dentro de esas preguntas uno también se puede desalentar y dice, bueno, pues probablemente pues yo no sirvo para esto. No, es que la Biblia nos mandó a todos, pues. Entonces, como decíamos en las clases anteriores, un hermano que está llamado al ministerio evangelístico, como dice la Escritura en Efesios, se va a notar una diferencia con aquel que solamente comparte las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque en uno hay una gracia marcada por un ministerio, y en el otro está cumpliendo con un mandato. Y eso lo podemos ver en la Escritura, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. O sea, si usted observa, de los diáconos que habla la Escritura en el registro bíblico, se habla solamente de Felipe, que era evangelista. Pero todos empezaron igual, como diáconos, sirviendo las mesas, ¿sí? Entonces, en este caso, usted debe de comprender que cumplir con la comisión de ir a entregar el mensaje es una cosa. Y a alguien, ¿verdad?, que va a resaltar entre los demás, es el que tiene marcado ese llamado, porque ese es el llamado que tiene. Porque recuerde que unos son llamados,
a ser apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Pero todos, dice, son para edificar el cuerpo de Cristo, y después tenemos los dones que ya hemos hablado de ellos también. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto como introducción? Que usted no se tiene que desalentar. Pero es importante entender que esto es una cuestión de hacer, porque buscar implica pues moverse. No decir, pues estoy buscando, ¿qué? Pues ahí algo que se me perdió, pero pues no veo que estés haciendo nada. No, pues sí, estoy pensando. ¿Sí explico? No, es hacer. Y en eso, hermanos, vamos a tener lo que es la ayuda divina. O sea, Dios nos va a ayudar en lo que estamos haciendo, porque Él mira en nuestro corazón lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, si yo me estoy yendo a distancias retiradas, si voy en el sol, si invierto tiempo en ir a caminar, tocar puertas, ir a darle un estudio a una persona, desde que a veces pues tal vez vengo con el tiempo contra el reloj y llego y corro y le doy el estudio y vengo, ¿usted cree que Dios no está mirando eso? ¿Verdad que sí? Entonces es importante entender que vamos a tener el auxilio del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos aspectos, ¿sí? Vamos a ver algunos aspectos. Recuerde que este material está en digital, no se los he ido dando todos porque no quiero que se me adelanten, pero vamos a ver, hermana Sofi, lo que está en azul, ¿qué dice? ¿Lo alcanza a ver? Sí. ¿Qué dice? Léalo fuerte. Donde dice el cristiano. Amén. El cristiano cuenta con la ayuda de Dios para llevar a cabo el trabajo que Dios le ha encomendado. Observemos. Observemos los siguientes pasajes que nos hablan acerca de esta ayuda divina. Muy bien, entonces, la ayuda divina que nos va a dar Dios en lo que hacemos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante tenerlo en mente porque, como dije al principio, muchas veces uno no mira los resultados inmediatos porque, como lo hemos estado repitiendo también, cuando usted siembra, al otro día ya tiene el fruto. No, es un proceso, ¿verdad? Donde se tira la semilla, se riega, se cuida, se deshierva, se protege. ¿Hasta qué? Hasta que llega el momento que madura y se cosecha. Entonces, es un proceso de paciencia, ¿sí? Pero donde vamos a estar nosotros en el entendido de que Dios nos va a ayudar en ese trabajo. En la dificultad que se le presente, de repente usted pues no sabe cómo llegarle a esa persona que le habla y como que no haya por dónde. Dios lo va a ayudar y vamos a ver qué dice la Escritura en ese sentido. Entonces vamos a repartir algunos textos, porque son bastantes, para poderlos comentar y tener toda la generalidad. Entonces vamos a repartir algunos textos. Entonces vamos a ver Mateo 28:20. Blanca, nos ayudas con Hebreos 13:5. Hermana Sofía con Romanos 8:31. Hermana Jessie con Romanos 8:28. Jesús, Romanos 8:35 al 39. Filipenses 4:13, hermano Efraín, por lo pronto. Acomódense cada quien en su cita y cuando estén listos le dicen amén. Amén. Ok, entonces vamos con la primera. Dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ver, ¿qué dice ahí? Ok, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. La siguiente. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no desampararé ni te dejaré. Muy bien. La siguiente. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ok, la siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito soñaron. Muy bien. Siguiente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Siguiente. Todo lo cual es Cristo que nos fortalece. Muy bien. Vamos a ver.
Ok, entonces en estas primeras 6 citas bíblicas tenemos ahí algunos aspectos importantes a notar. Mire, aunque usted lo ha leído muchas veces, ¿sí? Aunque usted lo ha leído muchas veces, siempre es importante recordar, porque en el momento de la dificultad, en el momento del desaliento, en el momento de la tribulación, en el momento de que no se mira el resultado, en el momento de que uno se cansa, dice uno, bueno, ¿y qué? O sea, como que todo se borró de la mente, porque lo agobia pues todo eso que estamos diciendo. Entonces él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. No importa que los demás no estén, pero si Dios está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Dice, yo no te voy a ¿qué? No te voy a dejar, ni te voy a desamparar. ¿Quién lo dice? El Señor. Esto lo dijo el Señor, esto lo dijo el Señor. Ok. Si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Porque dice, el que no escatimó a su propio Hijo, dice, no nos dará con Él también todas las cosas. O sea, Él no se detuvo para nada. ¿Y qué dice la siguiente? Que todo ¿qué? Nos ayuda para bien. Todo, hermano. Porque de todo vamos a aprender. Si no supimos cómo hablarle a la persona y se enojó y nos cerró la puerta, vamos a aprender de ese error. Y con el otro vamos a hacerlo mejor. ¿Sí me explico? Y tal vez el otro se equivoque, pero no con lo mismo. ¿Y hasta qué? Hasta que lo perfeccione. Miren, cuando el Señor les dio poder a los discípulos y ellos miraron cómo el Señor estaba ministrando, ¿qué dice la Escritura? Que le llevaron a un niño mudo y sordo. Era epiléptico. Y dice que no pudieron echar fuera ese demonio. Y la gente se les echó encima. Hasta que el Señor dijo, ¿qué es lo que disputan con ellos? ¿Qué es lo que pelean con ellos? Y entonces dijo, traje a ti, dijo, a mi hijo, pero no lo pudieron sanar. Y entonces el Señor lo reprendió, le dijo, generación incrédula. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con usted? Entonces le mostró, haciéndole preguntas al Padre y echando fuera el demonio. Después los discípulos aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él dijo, ¿qué? Porque este género solamente sale con oración y ayuno. Pero ellos no lo sabían. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que ellos aprendieron. ¿Y qué vemos después? ¿Qué vemos haciendo Pedro? Echando fuera demonios. ¿Qué vemos a los demás? Echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque aprendieron. Pues. Entonces, esto es importante. Porque aunque nos equivoquemos, si aprendemos, vamos a crecer, vamos a avanzar. Entonces nadie, siempre acuérdese, nadie nace enseñado. Todos vamos aprendiendo, con errores y con aciertos, con luchas, con pruebas, con fuerza, con debilidad. Pero todo dice que nos va a ayudar ¿para qué? Para bien. Para bien. A veces en el momento no lo podemos entender, como los apóstoles no entendían. Cuando el Señor les dijo, no lleven nada para el camino. Y después les dijo, ahora sí, el que tenga alforja, llévela, el que tenga espada, llévela. Y entonces Pedro dijo, aquí hay 2 espadas. Y le dijo, Pedro, lo que yo digo ahorita, tú no lo entiendes. Entonces hay cosas que en el momento no las entendemos. Pero como Dios conoce nuestro corazón, las vamos a entender. ¿Ok? Ahora, el siguiente texto nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni desnudez, ni persecución, ni espada. Nada de eso. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Si estamos enamorados de Cristo. Nada. Y lo último, ¿verdad? Este texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos no lo sabemos. Se dice muy fácil, sí, pero esto nos está enseñando acerca de la adversidad. Porque decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy sano, cuando hay comida, cuando hay trabajo, cuando hay dinero,
Cuando todo está acomodado, no es complicado. Entonces usted recuerde que esta parte de Filipenses 4:13, esta carta está escrita desde una prisión. Y si usted lee esa carta, es una de las epístolas que contiene más gozo y expresiones de gozo que las demás cartas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un hombre que está en prisión por predicar el evangelio pueda tener tanto gozo y tanta alegría? Si no es porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero esto es en la adversidad. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Forma parte de qué? De lo que decimos, la ayuda divina que Dios nos va a proveer. ¿Ok? ¿Está claro lo que estoy diciendo hasta aquí, hermanos? Amén. Usted tome nota de lo que digo. Recuerde que todo esto se lo vamos a entregar, ¿verdad? De manera digital. Usted no se estrese por eso. Ok, vamos con las siguientes citas bíblicas. Vamos con las siguientes. Filipenses 4:19, hermana Erika, Janet, primera de Juan 4:4, Gurrola, Juan 16:33, hermana Lili, Efesios 6:17, hermano Julio, segunda de Pedro 1:3. Hasta ahí vamos a llegar. Bueno, vamos a pasar la otra por acá. Desde Pedro, primero de Corintios 15:57. Y Blanca, primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro, porque hay dos. Primera de Pedro 2:21. Cuando estén listos, me dicen amén. Estamos hablando de que Dios nos dará ayuda divina en esto que queremos hacer, en esto que debemos de cumplir en el Señor. Cuando estén listos, me dicen, hermano. Amén. ¿Ya? Ok, nos vamos con Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Muy bien. Siguiente. La siguiente. La siguiente. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muy bien. La siguiente, Manuelini. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien. La siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Muy bien. La que sigue. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Blanca. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que llevéis a sus pisadas. Para seguir sus pisadas, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces, la primera lectura que hicimos ahorita dice que Dios subirá que algunas cosas. No, Todo. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito gracia, necesito sabiduría, necesito paciencia, necesito inteligencia, necesito no tener miedo, hablarle a la gente, vencer dudas, ¿Dios podrá hacer algo en mí? ¿Sí? Porque dice que Él me va a suplir todo lo que me falta. ¿Sabe qué, hermano? Es que a mí no se me pegan las cosas.
no pasa nada. Dice que Él te puede dar sabiduría, memoria, retención. Porque lo quieres ¿para qué? Para lo bueno, pues. ¿Sí? Entonces dice, Él suplirá lo que nos falta. Y 1 Juan 4:4 dice que Él es mayor, es el que está con nosotros. A veces el enemigo trata de amedrentarte, de asustarte, de salir con cierto temor porque vas a un lugar que, vamos a decir entre comillas, puede tener algún riesgo. Pero dice que Él es mayor que el que está conmigo. Es mayor Él. Entonces, eso tenemos nosotros que verlo como lo que dijimos al principio de la lección. Es la ayuda divina que está prometida. No es a ver si esto puede ser, sino es lo que Dios nos está diciendo que ha provisto para nosotros. No los dejaré solos. Y Efesios 6:17 dice que tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Si usted recuerda el pasaje de la tentación del Señor en el desierto, se dará cuenta que el Señor venció al enemigo con la Escritura. ¿Sí? Él no se puso a platicar con él, no le puso a dar argumentos, no. El enemigo le ponía una tentación y él la destruía con la palabra. Escrito está. Escrito está y escrito está. En la siguiente lección, después, en la lección número 8, vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con el evangelista. Y se va a dar cuenta de esto que estamos diciendo, que le va a servir a la hora de unirlo, lo va a entender un poquito mejor. Entonces, miren, si yo soy un maestro de matemáticas, ¿de qué debo de saber? Matemáticas. Pues matemáticas, ¿verdad? Y si yo voy a predicar la palabra, ¿de qué debo de saber? De la palabra. Pues de la palabra. Sí, porque pues, si yo voy a predicarle la palabra a una persona, pero no sé, pues entonces, ¿de qué le voy a hablar? Como hemos dicho, yo le puedo dar mi testimonio a una persona, claro que sí. Yo le puedo decir al Señor los milagros, a la persona los milagros que Dios ha hecho en mí, los favores que he recibido de parte de Dios, cómo Dios me ha socorrido en la necesidad, de la escasez, cómo Dios me ha dado aún para bendecir a otros. Y todo eso habla de Dios, de la bendición de Dios, ¿verdad? Pero cuando se trata de hablarle de un tema, por ejemplo, si yo le quiero hablar del amor de Dios a alguien, pues tengo que saber dónde dice la Biblia y dónde habla del amor. ¿Cómo le voy yo a enseñar, aunque sea muy sencillito, pues lo que dice la Biblia acerca del amor de Dios? Si el amor de Dios nomás es por un ratito o es para siempre. Si el amor de Dios, ¿qué características tiene? ¿Será como yo lo siento? ¿O será como debe de ser, como siente Cristo? ¿Sí me explico? Entonces, todo ese tipo de cosas se aprenden. Entonces, siguiente, dice que tenemos todo lo que necesitamos. O sea, no tenemos una parte. Miren, entiéndalo así. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Dios nos va a suplir. Tenemos paz en Él. No estamos solos. Tenemos su palabra. Tenemos todo lo que necesitamos. Y ahorita vamos a ver estos dos. Entonces, miren, tener todo lo que necesitamos es lo que Dios nos ha prometido. ¿Sí? Pero entiéndalo así, miren. Cuando usted va a ir a comprar un lugar, vamos a decir, va a comprar comida, y usted conoce una tienda que es pequeña y conoce una tienda que es grande, ¿a cuál va a ir? Y tiene dinero, ¿a cuál va a ir? A la grande. ¿Por qué? Porque en la grande es muy probable que encuentre todo lo que necesita. Entonces, cuando la Biblia dice que conforme a la piedad, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, que fue lo que leyó el hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios, lo que necesitamos, Él lo tiene, hermano. Pero entonces, ¿a quién tengo yo que ir? A Dios. Pues a Dios, ¿verdad? O sea, yo tengo que ir con Dios.
Y entonces, lo que no tengo, cuando yo voy al mercado, o a una refaccionaria, a una ferretería, voy yo a comprar lo que no tengo, ¿verdad? Entonces, cuando yo busco a Dios sobre algo que necesito, es porque no lo tengo. Entonces, si yo necesito sabiduría, no dice Santiago que se la pidamos a Dios. Que si necesito paciencia, que necesito fortaleza, consuelo, entendimiento, dirección, se da cuenta que todo lo tiene Él, pues. Entonces dice, nos ha sido dada todo lo que necesitamos conforme a la vida y la piedad en Cristo Jesús. O sea, ahí está. Nomás hay que ir por Él. ¿Ok? Y bueno, dice también que Él nos ha dado ¿qué? La victoria. La victoria. Mire, hermano, fíjese bien. Una vez un hombre estaba hablando con un satanista. Y el satanista le dijo, nosotros, dijo, tenemos. Él dijo así. Dijo, tenemos nosotros el 10% del poder del universo. Ustedes tienen el 100% del poder del universo. El problema, dice, es que nosotros este 10% lo usamos al 100%. Y ustedes, el 100% del poder del universo lo usan en un 10%. Por eso a veces hay gente que siente, cree y piensa que el diablo le gana. Entonces, aquí nosotros no podemos hacer mentiroso a Dios. Porque Él dice que la victoria ¿de quién es? Es nuestra. ¿Es del enemigo la victoria? No, dice que es. Entonces nosotros tenemos que encontrar la forma de entender cómo la palabra de Dios está a nuestro favor. ¿Sí? Porque la palabra lo está diciendo claramente. La victoria es nuestra. Entonces, ¿por qué pierdo? ¿Por qué esto? Entonces uno tiene que ver por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Si la Biblia me está diciendo eso, o creemos que se puede poner en duda. No. Simplemente yo tengo que entender en dónde está el hoyo para tapar. ¿Sí? Por último, tenemos el ejemplo en Cristo. Dice que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces lo que estamos diciendo, Cristo salió, predicó el evangelio, sanó a los enfermos afuera, hizo señales, hizo milagros, nos dejó el ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces, si yo voy caminando, voy a poner un ejemplo, voy caminando sobre la arena y alguien quiere seguir mis pisadas, va a ir poniendo el pie exactamente donde ¿qué? Donde yo pisé. Eso es seguir las pisadas. Porque decir, seguir mi camino, pues voy contigo a un lado. Pero dice, seguir mis pisadas, quiere decir que donde Él puso el pie, es exactamente, es lo mismo. Entonces lo que está diciendo es que el ejemplo que nos dejó, así lo tenemos que seguir. Eso es seguir las pisadas. Y en otra parte de la escritura dice que salgamos, dice, fuera del campamento, llevando el vituperio de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es entender lo que estamos diciendo. Y sobre todo, tener siempre presente que tendremos la ayuda de Dios. O sea, Dios no te va a dejar desamparado. Miren, si usted sale a compartir el evangelio y se le presenta un endemoniado, o cuando usted esté dando un estudio hablando con una persona, Dios no lo va a dejar en vergüenza a usted. Se lo garantizo. No te va a dejar en vergüenza a Dios. Más, como dije, si usted está tratando de obedecer lo que Dios nos está mandando, Él no te va a avergonzar. A menos que haya algo que tenga derecho legal el enemigo de poderlo hacer. ¿Cómo? Le voy a poner un ejemplo.
ejemplo. En una ocasión, estaban orando por una mujer. Estaban orando por una mujer que era una visita a la iglesia y el enemigo se empezó a manifestar ahí. Entonces estaba orando el pastor y unos 2 hermanos más allí estaban orando por esa persona. Y el espíritu, ¿verdad? Que tenía esa persona se burlaba, ¿verdad? Se burlaba. O sea, pero de una manera, ahora sí como dicen, burlona. O sea, mire, es que no sé si usar esa palabra, pero les echaba pedos, hermano. Les hacía, o sea, era un espíritu de burla. Y se torcía la persona hasta atrás, hermano, hasta atrás, que la cabeza le llegaba aquí y el cuerpo completamente arqueado, sin tocar el suelo y sin meter las manos. Se arqueaba hasta atrás la persona. En eso se acerca un diácono. Y cuando se acerca el diácono a querer reprender el espíritu, el demonio le habla. Él se ríe de él. Y le dice, dijo, si tú, dijo, estás peor, le dijo, en tu casa hay un montón de los nuestros. Qué vergüenza. Qué triste. ¿Por qué? Porque eso lo hizo delante de la congregación, porque estaba ministrando delante de la congregación. ¿Se da cuenta? Entonces por eso digo, esto está prometido para todos nosotros. Y dice el Señor que no nos va a dejar, que mayor es el que está con nosotros, que no estamos solos, tenemos su palabra, tenemos todo lo que necesitamos, Dios nos ha dado la victoria y debemos de seguir su ejemplo, sí, pero también tenemos que saber cómo andamos. ¿Sí? Porque si el enemigo te busca por aquí, por acá, por aquí, por allá, no puede entrar, no puede entrar. Así de sencillo, no puede entrar. Y por donde le busque, entonces no puede. Por eso dice que Él nos ha dado la victoria. ¿Sí? Entonces, usted sabe quién es, usted no debe tener ningún miedo. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Y como le dije, usted está haciendo lo que Dios le ha mandado de todo su corazón, mostrándole, como dije, la compasión al perdido, llevándole un mensaje que es para su vida. No le está haciendo ningún favor, está haciendo nomás lo que Dios le mandó. Dios no lo va a avergonzar. No lo va a avergonzar. Él nos va a dar las herramientas para salir adelante en cualquier necesidad. O no fue Pablo cuando miraba que Elimas resistía el mensaje del evangelio. El procónsul quería oír el mensaje, pero dice que Elimas, el mago, resistía la palabra y le estorbaba al procónsul. Y Pablo se dio cuenta y le dijo: maldito hijo del diablo, que no cesas de trastornar los caminos rectos del Señor. Desde ahora, dice, la mano de Dios será sobre ti y vendrás a ser ciego por un momento. Y en eso dice que cayeron tinieblas sobre su vista. Hermano, Pablo reconoció al Señor después que Pedro. Pero vea el ministerio que tenía, que vuelvo a repetir, que era diferente al de Pedro, sí, pero como lo hemos dicho, o sea, ¿por qué fluía en él todo eso? Porque él necesitaba todo el equipo por el trabajo que hacía. Él tenía que entrar en diferentes naciones, pueblos, culturas. Eran diferentes tipos de demonios con los que se tenía que enfrentar. No es lo mismo, hermano, que usted sea un predicador de una ciudad a que usted sea un predicador que anda en diferentes partes. ¿Por qué? Porque usted se enfrenta a otro tipo de espíritus, otro tipo de potestades, otro tipo de principados, otro tipo de gobernadores. Es muy diferente. Pero aquí está lo que estamos diciendo. Él nos dará la ayuda, dice, divina. ¿Está claro aquí, hermanos? Amén. ¿Preguntas, dudas de esto? Es simple, pero, como digo, no debe de ser algo que se nos olvide. Siempre, hermano, en la dificultad, humanamente nosotros podemos tender a olvidarnos, porque
la necesidad, el problema, la escasez, la tribulación, la situación hace que se nos olvide. Porque estamos tratando de ver cómo le hago, qué pasó, cómo arreglo esto. Y se nos olvida que Dios nos ha prometido estar con nosotros. Amén. Y como le digo, ¿por qué? Porque vamos a tocar necesidades. Vamos a llegar a lugares donde hay personas que tienen problemas de alcohol. Mire, a mí me escribió una persona y me dijo, ¿sabe qué? Acabo de despachar a este hombre en mi casa. Porque ya no aguanto, ya mire esto y acá y allá. Pues, la gente está batallando, hermano. Y usted dice, bueno, hermano, y nosotros no batallamos, también batallamos. Pero la diferencia es que la victoria es nuestra. O sea, ellos no conocen a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la ventaja. Y como les dije en la lección anterior, cuando usted va a enseñar la Biblia, usted es el que conoce la palabra. Usted tiene el sartén por el mano. Si la estudia, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Está claro, hermanos? Bueno, vamos a avanzar a la siguiente lección. Por eso le digo, hay temas que son cortos. Y esta es la lección número 7. Debemos recordar lo que necesitamos. ¿En qué sentido? Lo que necesitamos nosotros hacer en nuestra vida cuando uno sale a compartir el evangelio. Una persona que pertenece al ejército, como dice el dicho, guerra anunciada no mata a soldado, porque ya te advirtieron, ¿sí? Entonces, cuando tú no sabes que vas a la guerra, es una cosa. Pero cuando a ti te dicen, te vamos a mandar a la guerra, esa persona se prepara, ¿sí? Y esto que vamos a ver, este tema, tiene que ver con las cosas que nosotros como evangelistas, como predicadores, como maestros de la palabra, necesitamos cuando salimos. ¿Ok? Vamos a ver estas citas. Pedro, aquí terminó con la hermana Sofía. 1 Timoteo 4:13. Hermana Jessie, 2 Timoteo 2:15. Entonces, ¿qué necesitamos? Número 1, el cristiano necesita conocer la Biblia para poder enseñarla y estar listo para presentar siempre defensa. Ok, vamos a ver. 1 Timoteo 4:13. Lean con fuerza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Muy bien, la siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. Como obrero. Que no tiene que avergonzarse. Y dice que usa bien. La palabra de verdad. Entonces, obviamente le está diciendo esto a Timoteo, ¿verdad? Que era el pastor de la iglesia de Jesús. Pero igual, como decía hace un momento, si nosotros vamos a hablar de la palabra, si nosotros vamos a compartir un texto, una pequeña enseñanza, así sea 10 minutos, 15 minutos, yo tengo que saber de qué le estoy hablando a la persona. Aunque sea algo muy sencillo, como dije, si le voy a enseñar de la paciencia y le voy a enseñar una cosa nada más, pues tengo que saber lo que le estoy diciendo. Mire, la paciencia, la Biblia dice que las tribulaciones, las dificultades producen paciencia. ¿En dónde? Mire, aquí en la palabra aquí dice, mire, que la tribulación produce paciencia y la fe produce esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Es muy difícil eso? No. Es un texto que está diciendo lo que yo estoy diciendo. O sea, que está dándole luz a la persona de que lo que le estoy diciendo es verdad, pues. ¿Sí?
Por eso dice, ocúpate en leer, en exhortar y la enseñanza, pero dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice que usa bien, ¿sí? Porque podemos usar mal la palabra, ¿sí? Dice que usa bien la palabra, porque la Biblia nos habla también de aquellos que tuercen la escritura para su propia perdición. Entonces nosotros tenemos que usarla bien. Oiga, pero pues dicen que pues ya la gente nace así, el que le gustan los hombres, y el que le gustan las mujeres, ya nacen así. No. O sea, la Biblia dice desde el principio que varón y hembra, ¿en dónde dice? Pues ahí está en Génesis. Vamos al capítulo 2. Aquí está. Que usa bien la palabra. Porque hay unos que dicen, no, es que la Biblia dice que se amen los unos a los otros y lo agarran general. Pues sí dice, pero hay que aclarar. ¿Cómo pues? Que usa bien la palabra. ¿Sí? Por eso dice que el cristiano debe de conocer la Biblia. O sea, lo que usted va a enseñar en el alcance que usted tiene. Hermano, yo le voy a enseñar de eso de manera sencilla. Mire, aquí está. Como dije, usted no está obligado a saberlo todo. Algo que usted no sepa, ¿sabe qué? Mire, no lo sé ahorita, pero lo voy a investigar y ¿qué le parece la siguiente venida? Yo le voy a enseñar. ¿Ok? No pasa nada. Usted no está faltando porque usted está diciendo que eso no lo sé, la verdad, pero lo voy a preguntar. No pasa nada. Recuerde, los discípulos fueron aprendiendo y después otras cosas las aprendieron reveladas de parte de Dios. Es que así es. El que busca, halla. El que pide, recibe. Y el que toca, se abre. Entonces, lo que usted no sabe, lo que no sabemos, buscando en Dios, lo vamos a recibir. Con esa confianza. ¿Ok? El cristiano necesita predicar el evangelio. Este es de memoria, ¿verdad? Que vayamos y prediquemos el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, eso es lo que necesitamos. Dice, el cristiano necesita. ¿De qué estamos hablando? El tema se llama lo que necesitamos. Como personas que vamos a compartir el evangelio, como cristianos que vamos a compartir, que vamos a cumplir con la comisión. Número 1, necesitamos conocer la escritura. Número 2, necesitamos predicar el evangelio. Si no predicamos el evangelio, la gente no se convierte. Así de sencillo. Entonces, no es que sea algo que estamos descubriendo, sino es la verdad de lo que dice la escritura. Vamos al siguiente. Este ya lo vimos, el cristiano necesita predicar el evangelio. Vamos al 3. Dice, el cristiano necesita depender de Dios para tener éxito en lo que hace. O sea, la dependencia de Dios. Y esto se va a dar con la oración, con estar unidos a Cristo, con ser fortalecidos de Cristo y con lo que Él nos va a suplir. Vamos a ver un par de citas nada más del punto número 3. Juan 15:5. ¿En dónde vamos? Acá, ¿verdad? Jesús. Juan 15:5. Filipenses 4:13 ya lo leímos, que es todo el poder de Cristo que nos fortalece. Y la primera Tesalonicenses 5:17 habla de la oración. Ahorita lo explicamos. Entonces, vamos a ver Juan 15:5. ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien. Dice que el que permanece en Cristo, ¿qué? Lleva mucho Frutos. Dice mucho, ¿verdad? Pero separado de Él dice que no podemos hacer nada. ¿No? Es porque hay una lógica en eso. O sea, el pámpano se nutre de la savia de la planta. ¿Sí? Y el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces, si Cristo no corre por nuestras venas, si Cristo no es el centro de nosotros, dice que apartados de Él no podemos llegar a Cristo. Podemos tener buenas intenciones, nada más.
Pero lo que está diciendo, vamos a ponerlo en otras palabras más sencillas, es necesitamos estar conectados con Cristo. ¿Sí? Conectados con Cristo. Porque de otra manera, pues no podemos tener así como dije, buenas intenciones, buenos pensamientos, pero no se da lo otro, pues. Entonces dice, tenemos que permanecer en Cristo para llevar fruto. Entonces dice que el cristiano necesita depender de Dios para tener éxito en esta misión. Otra parte importante es la oración, lo que dice en Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. O sea, tenemos que orar por las almas, hermanos. Tenemos que orar por las personas a las que le vamos a hablar. Tenemos que orar por el entorno que tenemos. Miren, hermano, el día de ayer, una jovencita de 19 años. O sea, para mí es imposible que una persona en una vialidad donde esa es la hora que salen de la escuela los niños, donde todo un carril derecho se forma una fila enorme de los que van a recoger a los niños y solamente te quedan 2 carriles libres, que no puedes ir a alta velocidad porque hay muchos semáforos por la calzada Celis. De lo que es de la Novena a la Carranza hay 1, 2, 3, 4 semáforos. ¿Cómo una persona de 19 años va a chocar 3 vehículos en ese tramo si hay 4 semáforos? ¿Cómo tendría que ir esa persona? Pues a toda velocidad. En un espacio que hay 4 semáforos cada 100 metros. Ahí no fueron y le llevaron una cabeza allá en una de las delegaciones de la policía municipal y un cartel amenazando a la policía y le dejaron una cabeza en un barrio. Otra señora fue y ahí por una calle también muy angostita, que tampoco es de alta velocidad, fue y se volcó, chocó 2 carros que estaban parqueados y se volcó. Ya platicamos del caso aquí de nuestra hermana, del jovencito que le mataron ahí, a 2 jóvenes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que entendamos cómo está el mundo, hermano. Que alguien dirá, bueno, no, eso siempre ha estado así, pero hoy por hoy nos despertamos cada semana con esas noticias. Cada semana. Entonces, nosotros vamos a ir a tocar la necesidad. Gente problemada, gente enferma, gente necesitada. Ahí no se le quemó el aprobar a una familia, se le quemó su casa, se quemaron 2 casas, pero una de ellas perdió todo. Lo único que salvaron era lo que traían puesto. Todo se quemó. Hay diferentes circunstancias que suceden. Entonces, recuerde que la iglesia está para alumbrar. Vamos a la siguiente, número 4. ¿Dónde vamos? ¿Usted, hermano Fred? Sí. Ok, vamos a Marcos 8:38. Hermana Erika, usted busque por favor Primera de Pedro 3:15. Vamos a continuar. El cristiano necesita, dice, no avergonzarse. 8:38 de Marcos. Leanlo, por favor. Sí. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy bien. ¿Usted ha escuchado a la gente que pone música mundana a todo volumen y que hablan pura basura? ¿Sí los ha escuchado? Que usted cuando le presta un poquito de atención a lo que están diciendo, eso es de dar vergüenza.
Pero a ellos les da vergüenza. No. Porque ellos pues, están en el mundo. Se gozan, ¿verdad? Y cuando usted lo oye, dice, ¿cómo es posible que se animen a poner esto a todo volumen? Y hay veces que hasta en las tiendas, ¿verdad? Que los ponen en las tiendas, anda la gente ahí en las tiendas. Miren, dice que nosotros no debemos de avergonzarnos de Cristo. Dice que si nosotros nos avergonzamos de Cristo, Él se va a avergonzar de nosotros también. Que si alguien dice, usted es cristiano, amén, soy cristiano. Gracias a Dios soy cristiano. No, que como una vez le preguntaron a una persona, ¿verdad? Estaban haciendo cultos de barrio en su casa. En la casa de esa persona estaban haciendo cultos de barrio. Y en un determinado momento, una persona que le encontró por ahí le dijo, oiga, ¿usted es cristiana? Y dijo, pues estoy yendo. Mentiras, o sea, se hacían cultos de barrio en su casa y era cristiana. Pero dijo que estaba yendo a la iglesia. Entonces, eso es muy importante. Porque mire, si las personas que viven de manera deshonesta, si las personas que viven de manera inmoral, no les da vergüenza, algo que debiera ser vergonzoso, ¿por qué a usted le va a dar vergüenza algo que es glorioso? ¿Sí? Es muy diferente. Usted mira a las personas, ¿verdad?, que creen que son hombres y creen que son mujeres, ellos se exhiben, ¿verdad? Se exhiben y no se detienen. ¿Por qué? Porque se sienten orgullosos. Incluso hasta desfilan, ¿verdad? Hay una marcha que así se llama, el orgullo, y salen y no les importa. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué como creyente usted se va a avergonzar? Si usted le pregunta si es cristiano, claro que sí soy cristiano. Y cuando quieras te hablo del evangelio. Sencillo. Habrá quien te va a seguir preguntando y habrá quien ya por esa razón no se va a juntar contigo. No pasa nada. Pero nosotros tenemos que recordar que nosotros necesitamos tener entendimiento y claridad con eso. Estar siempre listo para anunciar las buenas nuevas. Primera de Pedro 3:15, hermana Erika. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces dice que debemos estar siempre preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre. A todo aquel que demande, dice, razón de la esperanza que está en nosotros. O sea, aquel que pregunta, oye, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Oye, ¿es cierto que Cristo va a venir? Oye, ¿es cierto que hay resurrección de muertos? Oye, ¿es cierto que después de la muerte existe algo? Oye, ¿y tú por qué eres cristiano? Y oye, ¿tú por qué te bautizaste? Eso es razón de la esperanza. ¿Por qué crees en Dios? Etcétera, etcétera. ¿Es cierto que Dios sana? ¿Dios todavía sigue haciendo milagros? O sea, esas son preguntas que tienen que ver con la razón de la esperanza. Nosotros, pues, ¿qué dice la Biblia? Entonces, si a usted le preguntan, pues dice que usted debe saber. Como le digo, en la medida de su alcance, pues. No es que usted sea un erudito, un teólogo, pero usted debe saber las razones y las verdades fundamentales de por qué usted es creyente, por qué usted se viste así, por qué usted no habla como los demás. Dice, debemos de recordar lo que necesitamos. Y eso es lo que se requiere hoy, gente valiente. Es como le dije, si el impío no le da vergüenza exhibirse, sabiendo nosotros que eso es desagradable delante de Dios y es reprobable delante de Dios, ¿por qué usted se va a avergonzar de la verdad? No hay por qué. Entonces, estar listos para anunciar el Evangelio de Cristo. Que vamos a la que sigue, ¿verdad? Vamos a ver. Nos quedan un par de minutos. Vamos a ver si acabamos esta lámina. Vamos a repartir una cita de cada una para tratar de terminarlo. Vamos aquí, Janet. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera
Pedro 4:12, hermano Lili. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Pedro, tú vas a leer Mateo 9:36 al 38. Blanca, me ayudas con Santiago 1:22. Hermana Sofi, con Hechos 20:20. ¿Ok? Vamos a leerlas, hermanos, para alcanzar a terminar esta lámina. Y aquí vamos a terminar con esta parte, que casi terminamos la lección 7. ¿Ok? A ver, si ahora tienen ya léela, por favor. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Dice que el cristiano necesita ¿qué? Ser una persona de ¿qué? De oración. De oración, hermano. Una persona de oración. La oración cambia todas las cosas. Y la oración es lo que más le cuesta a las iglesias. La oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración implica dominar la carne. Porque la carne nunca va a querer orar. Y usted lo puede comprobar, porque cuando usted va a empezar a orar, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a sentir? ¿Y después que le duele qué? ¿Y después que le duele? ¿Y que le duele? ¿Verdad? Y ahí anda y ya se estira. Y entonces, pero se sienta y agarra el control y le hace así. Y ahí está. Y no siente nada, ¿verdad? Nada. Lo que le dolió ya no le dolió. ¿Por qué? Porque la carne se resiste. Entonces, mire, nosotros estuvimos en una clínica no de enfermos, sino una clínica de enseñanza, con un maestro surcoreano. Bueno, para mí es la segunda vez que yo estoy en esa clínica, pero esta vez, la primera vez que yo conocí a ese maestro, él dijo: ¿saben ustedes cuánto tiempo invierto yo para preparar un sermón? Un sermón. ¿Cuánto cree usted, hermana Sophie? Deme una cantidad de horas. ¿Cuánto tiempo cree que él usaba para preparar un sermón? Deme horas, en horas. 8, hermana Jessie. Estamos hablando de un sermón, Más o menos. No, pues usted dígame. Todos digan. Usted ya sabe, no diga. 10 horas. En horas, nomás dame una cantidad de horas. 12 horas. Perdón, ¿se refiere a una persona o a alguien? Sí, a una persona. ¿Cuánto invertía él en preparar un sermón? Pero, o sea, quien sea, pues. Sí. Él decía: yo invierto tantas horas, pero dame una cantidad de horas. ¿Cuántas crees que él podía? O sea, que no sé ni qué persona. El maestro. Ah, ok. ¿Cuántas horas invertía para hacer un sermón? ¿Cuántas crees? 6. 6. Una semana. Horas. Horas. 5 horas. 5 horas. 16 horas para hacer un sermón. Para hacer un sermón. Ahora, obviamente estamos hablando pues de una persona que está dedicada a eso y que tiene todo el día para hacerlo. A lo que yo voy es el esmero que se invierte en hacer las cosas. ¿Sí? A eso es a lo que vamos, ¿no? Porque cada quien tiene una situación diferente, pero tenemos que entender que cuando hay un esmero de algo, se marca la diferencia. ¿Sí? Ok, por eso dice que el cristiano debe ser una persona de oración. Orar y ser una persona de oración cuesta. Cuesta, porque primero le tienes que ganar a tu carne. Es lo primerito. Ya después, el tiempo, el espacio, todo es la disciplina, etcétera, etcétera. Ok, vamos siguiente. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Entonces dice que el cristiano necesita ser un buen ejemplo. Si nosotros vamos a una casa, tocamos la puerta
y resulta que por alguna razón esa persona nos conoció. Cuando no éramos cristianos, se vale, porque no éramos cristianos. ¿Sí? Pero si la persona nos conoce y no nos conoce bien, entonces eso sí es un problema. ¿Por qué? Porque ya ahí ya se interrumpe todo. Por eso es ese ejemplo de los creyentes en palabra, fe, conducta y pureza. ¿Ok? Vamos a la siguiente. 1 Pedro 4:11. Manolito. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces dice que nosotros necesitamos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. O sea, debemos de saber qué dice la Biblia y cómo lo dice. Por eso dice que si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Y si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da. No por imitación y tampoco no lo que no dice la Biblia. O sea, nosotros no debemos de forzar lo que la Biblia no dice. Si no lo dice la Biblia, usted no tiene que forzar el texto. Una persona le dijo a una hermana, le dijo, ¿dónde dice la Biblia que yo no me puedo pintar y no sé qué? Pues también dile tú dónde dice la Biblia que no debes de fumar. Y tanto una cosa como la otra, no dice literal, porque tú no vas a hacer que diga la Biblia lo que tú quieres que diga. Pero la Biblia habla de conducta, la Biblia habla de pureza, la Biblia habla de santidad, la Biblia habla de trato, de apariencia. O sea, de eso habla la Biblia. Entonces, porque la Biblia no dice, no fumes, vas a fumar. Pues tienes que entender qué implicación tiene. Entonces, eso es forzar el texto o querer que la Biblia diga lo que nosotros queremos. Entonces, nosotros tenemos que callar donde la Biblia calla, o sea, donde la Biblia no habla de eso. ¿Sí? Usted no le tiene que poner lo que la Biblia no dice. Eso dice la Escritura. Pero tú qué piensas, pues ahí está. O sea, eso es lo que te va a salvar, no lo que yo opine, lo que está ahí. ¿Ok? Eso necesitamos recordar. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Mateo 9, 36 al 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. O sea, ahí está. O sea, el fruto está afuera, pues. ¿Sí? Dice, rueguen al Señor de las mies. Las mies quiere decir al Señor de la cosecha. Las mies es la cosecha. Está diciendo, rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros pues, a levantar la cosecha. Es lo que está diciendo. Ok, ya me moví aquí. Vamos a la que sigue. Blanca. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Muy bien, entonces dice hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Ok? Entonces mire, como le digo, ¿sabe cuáles son los pasos para que una persona cambie? Un incrédulo y un creyente son los mismos pasos. Si usted, por ejemplo, quiere cambiar un mal hábito, si usted quiere cambiar algo que sabe que le está haciendo daño, que no le beneficia, que afecta a los demás, es el mismo proceso que para un incrédulo. Mire, número uno, para que una persona cambie, primero se tiene que arrepentir, sea incrédulo o sea creyente. Segundo, tiene que tener fe. O sea, tiene que creer en Dios, que Dios le puede ayudar. El incrédulo y el creyente con más razón. Y tercero, debe de tomar acción. O sea, no solamente saber qué es lo que tengo que hacer. Y lo cuarto es
aplicarlo. Porque si yo sé la escritura, me la sé de memoria, sé dónde está, sé lo que dice, pero si no la aplico, no se hace realidad. Es como decimos, yo creo que Dios sana. Y yo creo que Dios me ha dado a mí el don de sanidad. La única forma de que eso sea una realidad y una verdad en mi vida es haciendo ¿qué? No. Voy a volver a decir. Para que una persona cambie es arrepentirse, creer, tomar acción y hacer. ¿Sí? Ahora, puse este ejemplo, porque es la regla para el incrédulo y para el creyente. Si yo como creyente creo que Dios sana, ¿sí? La única manera que yo me voy a dar cuenta que Dios sana es cuando. ¿Pero qué tengo que hacer? Pero aparte de creer, pues tengo que ir a orar por los enfermos, porque ahí me voy a dar cuenta si sanan o no. Pues sí puedo orar, ¿verdad? Y que Dios los sane, pero yo quiero darme cuenta, pues tengo que ir a la necesidad, a orar por los enfermos. Y si Dios los sana, entonces, ok, entonces mi fe y la creencia de que Dios me ha dado ese don, entonces ahí se está haciendo realidad, pues. Es lo mismo, si yo creo que Dios salva a la gente, no voy a saber, no voy a ver eso cristalizado, realizado, hasta que yo no vaya a hablarle a la gente y ver cómo Dios cambia a esas personas, cómo esa gente se arrepiente y viene a los pies de Cristo. De eso se trata esto que estamos hablando. Sí me estoy explicando, hermano. Entonces, por eso dice que el cristiano no solamente debe de ser hacedor de la palabra. Entonces yo puedo saber lo que dice la Biblia, pero otra cosa es hacer lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces podemos, como dije, recitar la escritura, saber dónde está escrito, saber cuál es el verso, saber en qué libro está, pero la realidad en mi vida, ahí es donde está la diferencia. Entonces la gente, y cuando a nosotros nos hablaron, esa fue la diferencia. O sea, hasta que nosotros creímos esa palabra y la tomamos, dijimos, pues si la Biblia dice que Dios me va a perdonar mis pecados y que en el bautismo voy a ser lavado, pues aquí estoy. Eso es hacer, porque hay mucha gente que cree, que dice, yo sí creo, y bueno, no, es que, entonces como dice la escritura, hay que ser hacedores. Ok, hermanos, vamos a terminar aquí. Nos falta solamente una lámina para terminar este tema, pero ya se nos dio el tiempo. Entonces, la siguiente vamos a terminar lo que nos queda en las 7 y vamos a empezar con el 8. Amén, hermanos. Entonces, hoy vimos 2 temas prácticamente. Pásale, vayan que son cortos. Estos se los voy mandando en el grupo hasta donde vamos, al 7. Ahí les voy a mandar todo lo digital para que